Dicen que la luna es un escaso reflejo de la luz del sol. Y aún así, opaca, tímida, tenue, su reflejo sigue siendo imponente en medio de la oscuridad y las nieblas. Es por eso que nosotros debemos mirar que nuestra esencia muchas veces está así, oculta en nuestro interior y que tenemos que tratar de sacar todo lo posible de ella, porque muchas veces otras luces nos pueden opacar. Sin embargo, la luna no sería la luna sin la luz del sol. Eso es importante reconocer. Quiere decir que nosotros somos lo que somos porque tenemos también la influencia de otras luces que llegan a nuestro ser para potenciarnos y mostrar nuestra verdadera esencia. Bienvenidos todos a este maravilloso espacio de Ventana Educativa y Cultural. Sean ustedes bien recibidos con el cariño de siempre y hoy vamos a dar inicio a nuestro día de trabajo intelectual. Quiero decirles que dentro de todo lo que ya hemos hablado en el proceso de cómo leer en nuestros libros, cada uno de ellos siempre nos dará una forma de hacerlo. También nosotros podemos ser creadores que otras cosas puedo hacer para que todo el material quede en mi interior y pueda yo disfrutar de esa enseñanza. Otro de los aspectos, aparte de lo que ya se ha mencionado anteriormente, que quiero decirles es que cuando nosotros ya descubrimos la palabra poderosa dentro del título o la frase del libro, que en este caso es ahora, ¿sí? Aunque dice el poder, podría pensarse que la palabra poderosa es poder, sin embargo, es el ahora. Tenemos que ir a la consulta y les digo para que lo vayan anotando, qué dice la psicología con respecto a la hora, qué dice la filosofía, qué dice la ciencia, inclusive qué dice la Biblia. Ya los que han estado anteriormente con nosotros saben perfectamente que manejamos así esta estructura para que tengamos más conciencia y podamos nosotros entender después qué es lo que nos quiere decir el libro. El ahora, según la ciencia, significa que vivimos en una especie de pasado cercano. Así dice el estudio, que experimentamos un presente ligeramente retardado. Esto me llamó la atención porque nosotros normalmente es ahora y de verdad que le damos poder a la hora. Sin embargo, esto ya cambia un poquito la visión. Cuando ya nosotros vamos a estos conceptos, ya nos vamos dando cuenta que efectivamente tenemos para seguir aprendiendo. Dice, experimentamos el presente ligeramente retardado. Las leyes fundamentales de la física sugieren que el ahora es solo una ilusión, ya que el tiempo no fluye de forma lineal. Es una dimensión. El cerebro espera milisegundos para procesar la información sensorial al 100%. Y es así como se construyen los momentos que vivimos día a día. De acuerdo a la filosofía, el ahora es un concepto central que sirve para la reflexión sobre nuestra existencia. Esta perspectiva nos lleva a cuestionar, analizar y sobre todo a reflexionar sobre la vida y el momento presente, considerando la efímera naturaleza de las cosas y el sentido de la existencia. Para la psicología, vamos viendo, manifiesta que la vida ocurre en el presente, justo cuando podemos actuar. Voy a poner de administrador a Manuel, para que me ayude, Manuel. Bien, ¿Ok? Justo cuando podemos actuar. Quiere decir que cuando no podemos actuar no estamos en el presente. Otro hecho interesante. Cuando podemos actuar. Vivir el presente reduce el estrés y la ansiedad, fortalece relaciones personales, mejora nuestra creatividad y la capacidad de resolver los conflictos. Vivir el presente. Imagínense ustedes también el poder que tiene el presente. Los conflictos. Esto explica que esto aplica prestar una atención plena a las sensaciones, pensamientos y emociones del momento actual, aportando la rumiación sobre el pasado, apartando la rumiación sobre el pasado y el futuro. El término rumiación, que de lo que mandamos la vez pasada en el grupo, fue acuñado por la psicóloga Susan Nolle Caxon, quien describe un patrón de pensamiento repetitivo y pasivo frente a la angustia y la desesperación. El ahora, según la Biblia, es el momento óptimo para Dios que actúe a favor de nuestras vidas. Así lo dice Isaac 43, 18, 19. Como ustedes pueden ver,
tenemos todavía para seguir aprendiendo. Nos debe llevar a la reflexión. Cuando estamos leyendo un libro, tenemos que hacer eso, descubrir la palabra poderosa, ir a buscar, según la ciencia, la filosofía, la psicología, la Biblia. Y eso ya nosotros tenemos una perspectiva y nos vamos a introducir en el mundo del libro y ahora sí sabemos qué es lo que estamos leyendo. Estamos comprendiendo la intención de la lectura, que no es solamente tomar el libro, no es solo el libro, es salir del libro, incomodarnos un poco, ir más allá. Si el libro nos propone citas emblemáticas de figuras históricas, tenemos también que ir para allá y empezar a ver por qué este señor toma esta frase de referencia en su libro. Si ya considero yo que el autor es importante y él menciona a otros, es porque él considera que esos son sus importantes, sus influyentes, y nosotros ahí nos vamos nutriendo. Damos inicio a nuestro proceso de ventana educativa y cultural que persigue que nosotros aprendamos a atesorar el tiempo que le dedicamos a las letras. Y esas son las únicas que definitivamente nos van a llevar a tener una riqueza léxica. ¿Y cómo comprendemos que tenemos una riqueza léxica? Cuando en una conversación hay un volumen de palabras que son muy repetidas y hay unas cuantas que son únicas. Ahí nos damos cuenta de la riqueza léxica. Así que si no leemos, nunca tendremos riqueza. Habrá pobreza léxica. Y si necesitamos nosotros traspasar pantallas, estar en escenarios grandes, lo que primero debemos hacer es nutrirnos, tener un vocabulario nutrido, que sea rico, para que podamos nosotros jugar con las palabras y hacer que los que nos escuchan se lleven algo poderoso. Una sola palabra es capaz de transformar la vida de quien nos escucha. Así que si vamos nosotros a dar un discurso, una exposición de 3 o de 10 minutos, no importa, que hayan palabras que definitivamente provoquen una transformación en los oyentes. Ahora sí, Manuel, si me acompañas, por favor, das inicio para empezar con el proceso, a ver cómo nos fue en estos otros capítulos. Feliz día nuevamente. Le corresponde el inicio de su perla de los capítulos leídos por asignación para el día de hoy a Alejandra Marcos. El camino El camino de la vida tiene dos propósitos, el externo y el interno. La vida a veces se parece a un largo camino con estaciones y desvíos. Todos, de algún modo, vamos caminando con mapas, mochilas y buscando destinos, un trabajo, una pareja, un logro, una casa, una meta. Ese es el propósito externo, el que se puede ver, tocar, mostrar. Es el viaje visible, el que el mundo aplaude. Y hay otro viaje, más silencioso, el que no se mide con relojes ni diploma. Es el viaje interno, ese que sucede mientras caminás, no cuando llegás. El susurro que aparece cuando el ruido de la fuera se apaga. Es el momento en que descubrís que más importante que conquistar el mundo es conocerte a vos mismo. El propósito externo te impulsa a moverte. El interno te enseña a detenerte. Uno te muestra lo que podés lograr, el otro quién sos cuando se detiene. Ambos son necesarios, son como las dos alas de un mismo pájaro. Sin una, el vuelo se vuelve torpe. El error más común es creer que el propósito de la vida se encuentra allá afuera, como si el alma tuviera que perseguir algo para sentirse completa. Pero lo cierto es que el propósito externo cambia con el tiempo. Los roles, los trabajos, los sueños, mientras que el interno permanece como una llama que no se apaga, como el corazón que late incluso en el silencio.
Y cuando ambos caminos se encuentran, cuando lo que haces afuera nace de la paz que hay dentro, entonces la vida se vuelve liviana, plena, significativa. Ese es el instante en que el alma sonríe y dice, estoy en casa. Muy bien, Alejandra, qué bonito hablar de los propósitos internos y externos, hablar de ese pájaro con dos alas, ese mundo dual en el que nosotros estamos aquí y queremos estar acá, vivimos en el pasado, nos vamos al futuro y pasamos el presente. Así vivimos, sí vivimos. Maravilloso. Ese propósito interno silencioso, ese viaje interno que nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, ahí estás dando un claro mensaje para las personas que muchas veces no han escuchado un discurso, no han tenido el tiempo o de pronto la capacidad de comprender mensajes de poder como los que nosotros podemos entregar aquí en 1 y 3 minutos. Miren ustedes lo maravilloso. Y por ahí se te escapó un pero. Como siempre digo, si decimos un solo pero en nuestra participación, pasa desapercibido. Si lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir, No, ya se convirtió en Lo, una muletilla. Así que fue solo un pero. no, lo había corregido, pero a último momento se me borró lo que había escrito Ya. y tuve que volver. Ok, Perdón. no hay Pero ya problema. lo El tema es sé, que, sí, yo sé que no va el exacto. El pero. tema es que nosotros tengamos conciencia de Sí, que sí, a sí. mayor eliminación de estas palabras estorbos, nosotros vamos a fluir mucho Sí. mejor. Maravilloso. Te faltaron ademanes, Alejandra. Recuerda Ah, que aunque estés leyendo, yo a veces hago, cuando estoy de verdad que no, no me ha dado el tiempo para, porque yo hago otras actividades, doy clases, tengo mentorías y a veces estoy con el tiempo así, yo sí saco mi resumen, sin embargo, lo leo y estoy hablando y estoy moviendo mis manos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ejercitarnos. Las manos tienen el poder de terminar de decir lo que yo he pensado decir. Es decir, son como la extensión de nuestras palabras. Por eso es necesario que nosotros o hagamos uso de las manos. A veces hacemos muchos movimientos, a mí me pasa, yo sí hablo demasiado con las manos, al ritmo de cómo hablo yo. Creo que es así, como hablo muy rápido, también mis manos se mueven muy rápido. Sin embargo, trato de controlar un poquito, soy moderada porque tengo plena conciencia de que el cuerpo comunica, ¿sí? Tú puedes hablar precioso, con una voz melodiosa, el mensaje puede ser imponente, sin embargo, te faltó. Recuerda que de acuerdo al psicólogo Albert Merinsban, dice que el 7% de tu discurso son solo las palabras, el 38% el tono de tu voz y el 55% tu lenguaje no verbal. Eso quiere decir que entre la voz y las palabras, el 55% tiene poder, nuestro cuerpo, lo que decimos con él. ¿Mm? Así que a practicar, Alejandra, porque gracias. te digo que No lo haces tenía muy... incorporado yo. Te, No tenía ok, incorporadas las manos. Así que estoy ahora jugando, recién ahora ok. jugando con las manos. Gracias. Y quiero decirle otra cosa. Me gustó esto de la pobreza léxica. Me encantó. Me encantó esa frase. Muy bien, excelente. Sí, es que nosotros tenemos que ir. Para eso es precisamente el ejercicio de palabra que no es conocida, que no es familiar, vamos a la etimología, eso nos enriquece. Miren, si ustedes hacen el ejercicio de encontrar una palabra nueva todos los días y esa palabra ya saben el significado y su origen y luego van a buscar sinónimos y esa palabra tiene 7 sinónimos, ustedes pueden jugar con esas 7 palabras en una sola conversación sin repetir, sin repetir. Por ejemplo, procrastinación es un ejemplo claro. Dilatar, posponer, retrasar, tiene algunos sinónimos. Y aunque el concepto dice no dejar nada para después de procrastinación, sin embargo, posponer, dilatar, nos permite jugar con esa información. Por eso es que es importante que nosotros vayamos haciendo. Si usted busca esa palabra que es nueva, procrastinación, y encontró 6 sinónimos, ya tiene 7 palabras. Y de paso, sabe también cuál es el opuesto. No deje nada para después. No deje nada para mañana. Va aprendiendo. Entonces ya tiene algunas palabras con las que usted puede empezar a interactuar. Lo mejor es hacer propia ciertas palabras para empezar a usarlas en el lugar y en el tiempo correcto y empezamos a jugar con eso. Eso nos ayuda muchísimo. Gracias, Alejandra. Perfecto el mensaje. Adelante, Manuel.
Muy bien, continúa Graciela Paiva. Al comprender el poder de la hora, es tan inverosímil entender nuestro papel de creadores, nuestra propia mente causa nuestros problemas. No son los demás, ni el mundo allá afuera. Vinimos preocupados por el futuro, esa búsqueda del ser, de por conocer, entender, saber quiénes somos. Este ejemplar de Eckhart Tolle nos da a entender que la esencia tiene un alto significado y es accesible a la hora, como su propio ser más profundo al estar presente en el ahora y permanecer en ese estado de sensación, realización. Es fácil entender cuando esas primeras páginas, la sensación que percibí al leer este libro recorrió mi ser identificándome con la escritura. El poder del ahora tiene una magia en su escritura, tiene un sentir tan profundo, da multiplicidad de sensaciones y en lo espiritual, sus palabras, la sensación del poder cambiar vidas y despertar nuevas sensaciones en el lector. Andamos en busca de respuestas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es la naturaleza del universo en que vivimos? Complejidad para dar respuestas a preguntas tan llenas de profundidad, demostrando que estamos más conectados, más que separados con el resto de la vida. Nuestro destino último está conectado con nuestro ser en proporcionar cada uno de nosotros formas y las fórmulas creadas por el mismo pensamiento que nos entorpecen por la multiplicidad de creencias, ya sean espirituales, científicas o el mismo ego haciendo lucirse ante el mundo y reparando y separando familias, amigos, parejas. Somos seres humanos aún sin terminar de comprender nuestro significado de existencia y pertenencia aquí, ahora. ¿Se podría exorcizar el yo? En Romanos 7 tenemos una fuerza cautiva que queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Se dice que cada hombre lleva un muerto a cuesta, como el ego, la mentira, la rebeldía, la maldad, por el instinto pecaminoso. Esto. Muy Gracias. bien, Graciela. Fantástico. Me encanta porque Graciela, ella hace sus esfuerzos y se siente que ella tiene conciencia de que está en una pantalla y que tiene que leer y tiene que buscar. Hace esa búsqueda, está leyendo y búscala, aunque le falta un poco de pronto detenerse un poquito más en la cámara. Sin embargo, ese intento ya es un principio, Graciela. Te felicito por eso. Cuando usas Gracias. la palabra inverosímil, es algo que no es creíble y empiezas allí a hacer tu introducción con una palabra nueva de pronto para muchos. Y eso es lo interesante, aunque cuando usamos una palabra nueva, nosotros debemos hacer como la explicación. ¿Para qué? Para que se lleven la palabra con el concepto, porque recordemos que la mayoría de las personas son muy cómodas, no hacen el esfuerzo. Así que es una palabra que no es muy común para el medio, si es que vamos a dar una conferencia en, digamos que en una universidad de jóvenes. Ellos no utilizan estas palabras y le vamos a dar la palabra y le vamos a dar el concepto, ¿sí? Para que hagamos completa la información. ¿Me ibas a decir algo? Gracias. Ok, eso por un lado. Gracias. Muy bien, la esencia tiene un alto significado. También me encantó cuando hiciste ese énfasis. La esencia tiene un alto significado y empiezas a usar también tus ademanes. Excelente. Énfasis, muy buenos énfasis en tu, es decir, se siente que leíste muchas veces tu texto para que ya sepas jugar un poquito con los tonos. Cuando nosotros no leemos, nosotros no podemos variar los tonos porque no estamos conscientes de la lectura. El marco americano, a pesar de que estás en el celular, está muy bien,
Y me encanta esto de que los seres humanos somos seres que aún no hemos terminado, es decir, no tenemos fecha de caducidad. Significa que estamos todavía para hacer muchas cosas importantes en nuestras vidas. Gracias, Graciela. Atesoro mucho todos tus esfuerzos y toda tu entrega. Sé que representa para ti muchísimo este espacio y Gracias. también para nosotros. Ok, Gracias, gracias. profesor. Bueno, Gracias. Adelante, Manuel. Adelante, el amigo Ramón Álvarez. Active su micrófono. Eso. Sí. Sí, muchas gracias. Muy buen día. Dominemos el pánico escénico. Voy a decir hoy lo que sé ahora. Aunque contradiga lo que dije ayer. Aunque pueda ser contradicho por lo que yo diga mañana. No he terminado de leer el libro. El tiempo no es un absoluto precioso, porque es una ilusión. Lo que se percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuando más nos enfoquemos en el tiempo pasado y futuro, más pierde el ahora, lo más precioso que hay. Pero, ¿por qué es lo más precioso? En primer lugar, porque es lo único, es todo lo que hay. El presente eterno es el espacio en que se despliega la totalidad de la vida, el único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que la vida no fuera ahora, ni la habrá tampoco. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarnos más allá de los confines limitados de la mente. Es el único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma del ser. Si bien es necesario aprender a usar el tiempo en los aspectos prácticos de la vida, podemos llamar a esto el tiempo del reloj. También es necesario volver inmediatamente a la conciencia del momento presente, cuando esos asuntos prácticos se hayan resuelto. De esa forma, no habrá acumulación de tiempo psicológico, que es la identificación con el pasado, aunado a la proyección compulsiva y continua hacia el futuro. Nadie podrá en duda que el tiempo psicológico es una enfermedad mental si observa sus manifestaciones colectivas. Ocurre, por ejemplo, en forma de ideologías tales como el comunismo, el nacionalsocialismo o cualquier otro nacionalismo, o sistemas rígidos de creencias religiosas que operan bajo la asunción implícita de que el mayor bien está en el futuro y de que por lo tanto el fin justifica los medios. El fin es una idea, un punto en el futuro proyectado por la mente en el que la salvación en cualquiera de sus formas, felicidad, logro, igualdad, liberación, etcétera, se alcanzará. Frecuentemente, los medios para llegar a ellos son la esclavitud, la tortura y el asesinato de personas en el presente. En el estado normal de conciencia, identificado con la mente o no iluminado, el poder y el potencial creativo infinito que se encuentra encerrado en él ahora, está completamente oscurecido por el tiempo psicológico. Su vida entonces disminuye su vibración, su frescura, su sentido de maravilla. Los viejos patrones de pensamiento, emoción, conducta, reacción y deseo se repiten en actuaciones interminables. Son un guión en la mente que le da la identidad parcial, pero que distorsiona u oculta la realidad del ahora. Es cuando la mente crea una obsesión con el futuro como escape de un presente insatisfactorio. Pero la creencia de que el futuro será mejor que el presente no es siempre una ilusión. El presente puede ser espantoso. Las cosas pueden mejorar en el futuro y a menudo lo hacen. Habitualmente,
El futuro es una réplica del pasado. Son posibles algunos cambios superficiales, pero la transformación real es rara y depende de volverse suficientemente presente como para disolver el pasado entrando al poder del ahora. Lo que se percibe como futuro es una parte intrínseca del estado pasado entrando al poder del ahora. De conciencia ahora. Su mente lleva una carga pesada de pasado. Se experimentará más de lo mismo. El pasado se perpetúa a sí mismo por medio de la falta de presencia. La calidad de la conciencia en este momento es lo que agudiza el futuro, pero, por supuesto, solo puede experimentarse como el ahora. Los humanos han aprendido a dividir el átomo. En lugar de matar 10 o 20 personas con una masa de madera, una persona puede matar ahora 1 millón simplemente apretando un botón. ¿Es esto un cambio real? Si la calidad de la conciencia en este momento es lo que determina el futuro, lo que determina la calidad es el grado de presencia. Por eso, el único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y donde puede ser disuelto el pasado es en el ahora. Y les garantizo que, parafraseando a Kipling, si descubrimos ese precioso instante en el que transcurre la hora, el presente será nuestro, así como todos sus preciados frutos. Excelente, un aplauso para Ramón. Excelente, felicitaciones. Vamos a comenzar con Ramón. Me encanta que eres un caballero y usas la palabra precioso. Eso te hace, te distingue. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que hay ciertas palabras que son como para nosotras las mujeres. Y cuando usas la palabra precioso y lo dices 2 veces, enfatizas y se escucha hermoso. Por ahí ya tienes como un gancho para tu audiencia. Dice, lo que se consigue como precioso, lo que se consigue como precioso es lo que está afuera. Ahí haces muy bien coordinada esa expresión con tonos, con la fuerza, con todo. Me encanta también porque usas ademanes descriptivos. Cuando hablas del futuro, haces tus manos y haces hacia atrás ese ademán descriptivo. El ademán descriptivo habla de tiempo, ¿sí? Tiempo hacia atrás, de distancia, y también habla de números, ¿sí? Para que tengamos una idea para empezar a usarlos, y también habla de formas. Era pequeñito y de repente se creció. El mundo, y empiezo yo a describir con mis manos, ¿sí? Damos cuenta de cómo podemos usar nuestras manos para expresar. No tienes muletillas, Ramón. No tienes muletillas, no te escuché ninguna muletilla, y eso también es hermoso. Y cuando dices tú, en segundo lugar, nosotros debemos evitar mencionar el primero, segundo o tercero. O cuando decimos primeramente, estamos expresándonos mal, porque primeramente, segundamente, terceramente no hay, no existe. Y decimos primeramente, ¿por qué decimos primeramente? Es decir, eliminar la palabra, porque a veces eso ya nos va dejando como una etiqueta. Y cuando decimos aquí nosotros, en segundo lugar, se supone que va a haber un tercero. Y ya no mencionaste el tercero, ¿sí te das cuenta? En el primero nos dimos cuenta, sin embargo, en segundo lugar. Hay otros conectores, otro factor, otro aspecto relevante, es decir, sirven como conectores pequeñas frases o palabras para que lances la siguiente idea. Porque el segundo lugar es una segunda idea. Cuando tú dices el segundo lugar, es una segunda idea. A esa segunda idea tú la conectas con la primera, con un conector bonito, elegante. Otro factor influyente, poderoso es, y empiezas a describir lo que venía después del segundo lugar. Sí, vamos comprendiendo cómo vamos enlazando y vamos haciendo hermoso nuestro discurso. De ahí que puedo decir que me encantó esto que dices acá, el pasado se perpetúa a sí mismo por la falta de presencia. De ahí sale otro discurso. De ahí sale otro discurso. Es una expresión maravillosa, porque a veces de verdad que hay personas que viven o vivimos en el pasado y no nos damos cuenta de que ya el pasado no nos deja avanzar. Así que por ahí está perfecto. Haces una pregunta retórica. Hiciste una así contundente pregunta retórica y le diste una respuesta también a esa pregunta.
Eso es importante dentro de nuestras participaciones. Felicitaciones, entregaste un excelente material, podría decir un contenido de alto valor para hacer tu primera vez. Muy bien, gracias. Adelante, Manuel. Magnífico. Continúa Marta Lilian. ¿Cuánta vida se te ha ido esperando el momento perfecto que nunca llega? Eckhart Tolle afirma, cualquier acción es a menudo mejor que la no acción. Si cometes un error, aprendes. Si no haces nada, no aprendes nada. El perfeccionismo y la parálisis por análisis, esa sobrecarga de información y el miedo a cometer un error impiden pasar a la acción, llevándonos a la procrastinación y a sentirnos bloqueados en lugar de avanzar. No necesitamos hacerlo todo. Necesitamos hacer lo que importa. El principio de Pareto nos enseña que el 20% de lo que hacemos produce el 80% de los resultados. No necesitas tener el 100% de claridad. Necesitas el 20% de la acción correcta, que provoca el 80% del cambio que quieres lograr. ¿Se puede aplicar esto en la vida real? Claro que sí. En tus finanzas, en vez de leer 20 libros sobre inversión, abre una cuenta y coloca tu primer dólar. ¿Quieres mejorar tu salud? En lugar de tener 37 dietas escritas en un cuaderno, 20 videos de ejercicio guardados, 3 aplicaciones descargadas y 0 pasos dados, sal a caminar 30 minutos. Toma suficiente agua para hidratarte. ¿Quieres emprender? No vivas de la ilusión de diseñar 6 logos, 2 eslogans, 4 nombres. Más bien, hazlo crítico. Valida tu oferta y ofrécela. Como verás, la acción debe cumplir una regla simple. Define lo esencial, no lo perfecto, lo esencial. Ejecuta algo hoy, pequeño, concreto, medible. Corrige sobre la marcha. Moverte te enseña más que 1000 análisis. Piénsalo así. Una idea es como una chispa. Pensarla demasiado tiempo la apaga. Actuar a tiempo la convierte en fuego. Recuerda siempre, ¿será que el mayor riesgo no es fallar, sino nunca comenzar? Excelente, Marta Lilian, maravilloso. Comienzas con una pregunta de alto poder y le das también su explicación. Maravilloso. Ademanes, tonos adecuados. También Marta Lilian es otro franco referente de progreso. Ha ido ondulando sus tonalidades y ya se nota ese vibrar cuando sube, cuando hace el descenso, cuando empieza otra vez a elevar. Ya ella comprendió que eso moviliza las emociones de su audiencia y es lo importante. Cuando hablas de la ley de Pareto, es un estudio que ha demostrado que definitivamente usándolo y aplicándolo vamos a tener excelentes resultados. Mencionas al autor y es poderosísimo aplicándolo en nuestras vidas. Cuando dices piénsalo así, piensa, una idea es como una chispa. Elimina el piénsalo así. Piensa y ve, piensa la manito para que la gente conecte con eso. Este es un ademán enfático que de pronto te faltó allí. Y cuando dices recuerda, que también es otra palabra que la gente
se integra, recuerda, piensa y estás jugando con las emociones de tu audiencia. Perfecto, Marta Lilian, seguimos superándonos. Felicitaciones. Gracias. Adelante. Manuel, antes de Alejandrina dice que tiene que retirarse, que la ayudemos con la participación. Bueno, entonces la dejamos para este momento. Adelante, Alejandrina. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Permítame un segundo, estoy me acomodando mi teléfono. Ok. El presente es el punto de acceso a la eternidad. Toll afirma que solo existe y que la vida no se desarrolla en otro tiempo. El pasado es memoria. El futuro aún es imaginación. La única realidad está en este instante. Entrar en el ahora es un acto de entrega total. Dejar de luchar con la mente y experimentar el momento tal como es. Cuando estamos presentes, incluso en todas nuestras actividades. El momento presente es todo aquello que necesitas, pero que no ha llegado para otros. La vida es ahora. El resto son historias que cuenta tu mente. El silencio de la hora revela la eternidad que habita en ti. La mente teme al silencio, porque en él pierde su dominio. Por eso busca distraerte con pensamientos libres de miedo, de culpa, para mantenerte atrapado en una ilusión del tiempo. También Toll explica que el ego se alimenta del pasado y del futuro. Se identifica con lo que fue o con lo que espera ser. El ego no puede existir en el presente, porque allí solo hay que ser. El ego muere en el silencio del presente. No busques la felicidad en el futuro, porque el futuro no existe. Tu mente crea el problema, pero no puede resolverlo. La mente es como un actor que nunca abandona el escenario. Solo cuando apaga las luces y el escenario queda vacío, descubres el verdadero espectador que está en tu ser. La presencia es el estado en que la mente está en reposo y la conciencia despierta. Cuando estás presente, solo existe la plenitud del instante. Esa presencia es la quietud que transforma cada instante en una eternidad. Ser consciente de tu respiración es estar en contacto con la vida misma. La plenitud no se encuentra, se reconoce en el ahora. La presencia es como una lámpara encendida en la oscuridad. No lucha contra las sombras, simplemente la disuelve con su luz. El cuerpo interior es un puente hacia la conciencia. Y te invito a sentir ese cuerpo que está dentro de ti, a percibir su energía vital como una puerta de acceso al presente. Y cuando dirijas tu atención al cuerpo interior, te darás cuenta que la vida es maravillosa. Y recuerda, siente la vida dentro de ti y descubrirás el poder del ser. Y recuerda, ya eso es, me voy retirando, me voy. ¿Sí? Muy bien, Alejandrina, aunque no sé a dónde te fuiste, no te, no te hemos visto en pantalla. ¿Qué pasó? No, no salí. No, no Ah, saliste. caray. Sí, estabas solamente con el fondo virtual. Ok, ¿qué pasó Ay, con sí es Alejandrina cierto. cuando dice, el presente es el puente de acceso a la eternidad? Una metáfora hermosa, que de ahí también sale otro gran discurso. Luego usa también un pero no ha llegado, pero no ha llegado. No ha llegado, usas el tono, no ha llegado, y ahí continúas. Cuando también usas esta otra metáfora, atrapado en la ilusión del tiempo. Miren cuántas metáforas y cuántos subtemas podemos sacar de allí. Luego también mencionas, la mente es un actor que nunca apaga la luz del escenario. Estamos usando metáforas, jugando con las palabras y dejando un significado que es hermoso. La presencia es esa lámpara encendida en la oscuridad. Rescaté muchas, Alejandrina. Y al final, recuerda. Ya ahí hiciste un tono muy bonito porque ya dijiste, ya me voy, recuerda, y dejas lo último, sin decir bye,
hasta luego, conclusión, para finalizar. No utilizas ninguno de esos recursos que anuncia que ya te vas a retirar. Sin embargo, recuerda, ya le estás dejando allí el mensaje. De eso se trata, que dentro de las exposiciones nosotros podamos hacer esos pequeños cambios para que nuestra participación sea exitosa. Muy bien, Alejandrina. Gracias por esa entrega. Adelante, Manuel. Gracias. Y Continúa. perdón perdón si me di cuenta que creo que sin querer varié la pantalla. Según yo estaba ya expresándome, pero sí, cierto, acabo de verlo. Gracias. Ya, ok, muy bien. Adelante, Manuel. Continúa Sofía Salvador. No está al momento. Ahí está. Seguimos. Sí, ya está, ya está. Ah, ya está. Micrófono. Adelante. Sí, el micrófono, Sofía. Una disculpa, es que tengo un poco cerrada la garganta y pues casi no puedo hablar bien. Ok, igual vas a participar. ¿Mande? ¿Vas a participar? Sí, Ya, ok, te escuchamos. la vida es un lienzo blanco y cada día es una oportunidad para crear una obra maestra. No te limites a pintar dentro de las líneas. Atrévete a salir de la caja y a crear algo nuevo y hermoso. Recuerda que los errores no solo son pinceladas que te llevan a la perfección. No te rindas, sigue adelante y recuerda que la vida es un proceso de creación constante. Cada momento es una oportunidad para agregar un nuevo color a tu lienzo, para crear un nuevo patrón, para tejer un nuevo hilo en la tela de tu vida. No te preocupes por el resultado final, porque la belleza de la vida está en el proceso de creación mismo. Disfruta del viaje y no te detengas a admirar la obra maestra que estás creando. Recuerda que la vida es un viaje de autodescubrimiento y cada experiencia es una oportunidad para aprender y crecer como persona. No te compares con otros, porque tu lienzo es único y tu obra maestra es diferente a cualquier otra. Sigue adelante con confianza y fe en ti mismo. Recuerda que la vida es un regalo precioso que debes disfrutar y aprovechar al máximo. Así que no te detengas, sigue pintando, sigue creando y recuerda que la vida es un lienzo en blanco listo para ser transformado en una obra maestra. Muy bien, Sofía. Valoro mucho que a pesar de la dificultad, asumas tu responsabilidad, podría decirlo así. Ok, Sofía, la vida es un lienzo en blanco y a partir de allí empiezas a hacer una descripción muy bonita. Los errores son pinceladas que llevan que llevan a la perfección. Empiezas también a hacer uso de una explicación de lo que mencionas con respecto al lienzo. Fantástico. Disfruta del viaje. Ahí eleva un poquito el tono. Disfruta del viaje. ¿Para qué? Para que la gente se suba al tren, al avión y se vaya a donde su imaginación nos lleve. Sigue adelante y con fe en ti mismo. También necesita un énfasis. ¿Para qué? Para que la gente esté muy atenta y no pierda el interés. Usa las manos, empieza a jugar con las manos. Hay dos, cuando tú dices, sigue adelante, se toma como un llamado a la acción. Sigue adelante, es como que le dices, sigue adelante y empiezas a dar la explicación, es como que ya estamos casi por concluir el discurso. Sin embargo, luego dices, recuerda, y hay un segundo recuerda. Como hay dos recuerdas, nosotros tomamos en cuenta de que el recuerda es como que ya estamos para concluir, ¿sí? Busca la manera de eliminar una de las dos. Yo pienso que la penúltima, para que solamente al final recuerda y das ya tu parte final, para que no hayan esas confusiones, porque nosotros estamos escuchando, decimos, recuerda, ya está por concluir, y si hay una pausa que tú dejes de pronto, empezamos intervenimos y tú todavía tienes discurso para entregar. Porque esas son las señales que nosotros vamos asimilando para expresar después nuestro feedback. Muy bien, Sofía, cuídate. Adelante, Manuel.
Continúa Liliana Derkach. Eckhart Tolle considera que el problema de la humanidad está profundamente arraigado en la mente misma y en el uso que hacemos o no de ella. Nuestra mente es una experta tejedora de pensamientos y situaciones que nos tienen atrapados en el pasado que ya fue y no regresará, o en un futuro promisorio que no sabemos si llegará. En esta dualidad nos pasamos la vida porque no hemos aprendido a manejar el poder de la hora. ¿Y qué es o en qué consiste manejar el ahora? En centrarnos en lo que sí somos, en lo que sí tenemos, en lo que podemos vivir hoy y ahora, en el tiempo real y con los recursos de que disponemos. Y para tomar dimensión de la hora debemos prepararnos. Y como todo en la vida, siempre hay un antes y un después. Personalmente en mí, antes viví sujeta al entramado tejido por mi mente, en estrecha relación con un entorno propicio para sufrir lo indecible, por problemas o situaciones irreales, como producto de dejar divagar mis pensamientos y sentimientos, viví la oscuridad más profunda, despojarme de mí, enajenarme, perder la luz y el propósito de vida. Triste, sí. Real, también. Mas Dios no me abandonó. Pude pedir ayuda profesional a tiempo. Y el doctor que me trató tenía vasta sapiencia, estaba revestido de humanidad y fuerte relación con Dios. Eso me indicó que estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Me llevó tiempo, constancia, prácticas e incorporación de cosas nuevas a mi vida. Cosas que siempre estuvieron a disposición, pero yo no las advertía, las ignoraba. Y aquí cabe maravillosamente esta afirmación que realiza Eckhart Tolle. La mente es un instrumento magnífico si se la usa correctamente. En mi momento de oscuridad, como todas las cosas, uno valora lo que perdió o dejó ir, y yo deseaba fervientemente volver a la luz. Fue allí que decidí aprender y practicar todo lo que fuera necesario, no solo para recuperar mi luz, para vivir iluminada todos y cada uno de los días que Dios me conceda despertar. En yoga me enseñaron a respirar. ¡Uy! ¿Cuántas maneras distintas hay de hacerlo? Primitiva y mecánicamente, como yo lo hice desde que nací, y otras tantas formas como las que incorporé. ¿Cuánto por aprender en todas las áreas de mi vida? Lo sigo haciendo y por eso comparto con ustedes este maravilloso espacio de construcción y elevación personal. Encuentro al despertar cada día una misión nueva que me insta a vivir el presente, a celebrar la vida, a tomar acción aquí y ahora, dado que es lo más valioso que tengo. El pasado, pisado, como reza el decir cotidiano, y el mañana aún no llega. No hay garantías de que llegue. Y lo que traerá siempre será un regalo sorpresa a desenvolver en el justo momento. ¿Y tú, cómo eliges celebrar tu vida?
Excelente, Liliana, maravilloso. Me encantan esos tonos. Muy bien conjugados, muy en armonía, perfecto. Cuando dices nuestra mente es experta tejedora de emociones, debes decir, nuestra mente es experta tejedora de pensamientos, emociones y pasiones, en lugar de decir por otras situaciones. Ahí reemplázale. Sí, siempre tienes que buscar ahí como la armonía. Sapiencia. Usas un término también muy sofisticado, muy excelso. Está bien que nosotros usemos palabras nuevas porque el que no las conoce puede ir a la consulta y tener otra para usar en sus diarias conversaciones. La mente es un instrumento magnífico si se lo usa correctamente. Ahí debiste levantar un poquito el tono. La mente es el instrumento correcto, es el instrumento magnífico si se lo usa correctamente y empiezas a jugar y le das un matiz perfecto. Uy, ¿cuántas maneras? Ahí se te fue el uy, porque dañaste la pregunta. ¿Cuántas maneras distintas? Ahí se convertía en una pregunta. Sin embargo, cuando dices uy, ya pasó de ser una pregunta poderosa. Y Ok. tú, y tú, estaba muy bien, felicitaciones. Ademanes no muy marcados porque no se te puede ver mucho, sin embargo, sí se nota, es como que estuviera así, o sea, se nota que sacas desde la pantalla, se logra ver las manos. Cuando nosotros estamos aquí, nosotros tenemos que mirar todo, desde la cámara hasta todo lo que estamos haciendo, nuestros compañeros que están haciendo, si nos están escuchando, y nosotros también darnos cuenta si es que estamos interactuando. Y si no, empiezo a retirarme un poquito para sacar más cuerpo dentro de la cámara. ¿Ok? Eso te falta un poquito, Liliana. De ahí, perfecto, Gracias, maravilloso. doctora. Pasa que lo Perfecto. escribí y no tuve tiempo de pulirlo y practicarlo, pero ya lo voy a Tranquila, hacer. tranquila. Lo importante Gracias. es la intención y el propósito que cada uno tiene para estar aquí. Muy bien, gracias, Liliana, como Gracias. siempre, y me encanta como también muestras en tu expresión agradecimiento por el espacio. Lo manifiestas de una o de otra, con otras palabras, de una u otra forma, siempre estás siendo agradecido. Y eso es importante también, porque el agradecimiento nos lleva a conseguir mucho más en la vida. Muy bien, Yo gracias. Adelante. personalmente creo que reconocer es muy necesario. Así Por eso es. lo hago Muchas y lo gracias. siento así. Gracias, Liliana. Gracias. Adelante, Manuel. Muy bien, continúa Flor Natalia Flores. Avanzar profundamente hacia el ahora. No busque su propio ser en la mente. ¿Sabías que la identificación con la mente produce un falso ser? El ego como sustituto de su verdadero yo, arraigado en el ser. Usted se convierte en una rama separada de la vid, como Jesús lo expresa. Las necesidades del ego son infinitas. Se siente vulnerable y amenazado, por lo tanto, vive en un estado de miedo y de carencia. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Aprender a usar el tiempo en los aspectos prácticos de la vida. El tiempo psicológico, que es identificación con el pasado y proyección compulsiva y continua hacia el futuro. La negatividad, el sufrimiento, tienen sus raíces en el tiempo y es causada por una acumulación de tiempo psicológico y por la negación del presente. La incomodidad, la ansiedad, el estrés, la preocupación, todas las formas del miedo son causadas por el exceso de futuro y demasiada poca presencia. La culpa, las lamentaciones, el resentimiento, las quejas, la tristeza, la amargura, todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de poca presencia. El perdón es la incapacidad de perdonar a alguien que te ha ofendido. ¿Estamos listos para perdonar ahora? Mm, muy bien, Flor Natalia. Flor Natalia, estabas de pie, ¿sí o no? Sí, se Sí. nota. Miren cómo se nota cuando estamos de pie y cuando estamos sentados.
y cuando estamos en el escritorio y cuando estamos sin el escritorio de apoyo. ¿Ok? Muy bien. Empiezo felicitándote por esa gran iniciativa, porque es un hábito que cuando nos toque estar en presencial no nos van a temblar las piernas cuando estemos frente a un público, porque ya sabemos cómo pararnos, cómo comunicar con nuestro cuerpo. Flor Natalia, comenzaste muy bien con una palabra que dice avanzar, llevas a la gente, avanzar. Sin embargo, creo que deberías reestructurarlo y poner cómo se puede enseñar a volar un pez. Que esa sea tu pregunta de entrada, porque Sí. allí la gente, de verdad que, de verdad, ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible. Sin embargo, la imaginación puede surgir, la creatividad también, aunque sea imaginariamente tenemos un pez volando. Comienzas por allí. De eso se trata, que nosotros seamos persuasivos al rato de introducir un tema para que la gente se quede enganchado con nosotros. Y a partir de allí, toda la descripción, todas las formas por falta de perdón, cuando dices todas las formas por falta de perdón, ahí hiciste un tono muy bonito. Y de pronto deberías decir que el perdón, o sea, que nosotros necesitamos ser coherentes entre el perdón y la reconciliación. Porque de pronto yo digo, te perdono y no te olvido. Y no olvido de que estoy perdonando o no estoy perdonando. No he perdonado, porque si no olvido es porque apenas tenga la oportunidad me voy a desquitar, me voy a vengar. Tengo que perdonar y olvidar. Es decir, y debe haber reconciliación. Ahí hay coherencia. Te Ok, perdono, ok. olvido y hay reconciliación. Y la reconciliación es recomenzar, amarnos nuevamente, sin el estorbo del pasado y del ayer, con todas las cosas que sucedieron. Y cuando hablamos de perdón, podríamos también usar el recurso, que lo hermoso es, te perdono, te perdono y te pido perdón. Ujú. ¿Sí? Porque Muy yo bien. te puedo perdonar, sin embargo, tú no sabes si ya te perdoné. Te pido perdón de forma muy sencilla. O sea, cuando conjugamos las tres cositas, ahí está. Entonces tú puedes usar ese recurso para acomodar tu discurso y te queda maravilloso. Perfecto, Muy bien, perfecto. maravilloso, Gracias. Flor Natalia. Otro gran progreso de nuestro espacio. Adelante, Manuel. Avanza Amalia. Adelante, Amalia. No se escucha el micrófono. Buenos días, feliz y agradecida de poder estar aquí tratando de aprender. Quiero comenzar con la etimología de la palabra más importante del título de Eckhart Tolle, el poder de la hora. Ahora es una palabra que proviene del latín, que quiere decir act hora, que significa esta hora. Luego evolucionó act hora en agora, como lo es también en el portugués, idioma hermano del castellano. Ahora es el momento presente, es este momento, ahora, este momento, único e irrepetible, este momento. Es el estado de presencia. Eckhart Tolle ofrece un ejercicio, observar los pensamientos, porque los pensamientos, como dije ayer, revolotean en tu mente. No los dejes anidar. Tenemos que observar los pensamientos como un gato vigilando la guarida. Esta práctica te ancla en el presente y no te permite ir hacia el pasado, donde empiezas como la vaca a rumiar pensamientos negativos, fábulas, ideas, novelas que te haces, que de todo lo que te ha pasado, o te lleva al futuro, ese futuro a veces incierto, ese futuro, como lo digo, lleno de novelas, lleno de historias que a lo mejor jamás sucederán. Solo tenemos
el ahora. También Eckhart Tolle hace referencia a parábolas de Jesús, porque Jesús hablaba en parábolas, porque nuestro pensamiento entiende más con parábolas que con consejos. La parábola del sirviente y la parábola del hijo pródigo, que vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Tolle dice que para aquietar la mente, porque la mente parece que está siempre en pleno movimiento, para aquietar la mente hay que aprender a escuchar, observar. Y Tolle, para mí, difiere de Rubén Darío, porque Rubén Darío dice que dichoso el árbol que es apenas sensitivo y aún más la piedra que esa no siente. No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo y lo peor, la vida consciente. Eckhart Tolle presenta todo lo contrario y me alegro, porque a mí la poesía de Rubén Darío me provocaba una especie de una suerte de estado de depresión momentánea. Bueno, eliminar la verdadera vida ocurre en el ahora. Ahora, solo existe el ahora. El pasado genera culpa o resentimiento, ese odio eterno que tenemos hace 25 o 30 años con alguna persona que nos dijo fea, que nos dijo gorda, que nos dijo aburrida, y lo tenemos. Y nuevamente somos como la vaca, estamos rumiando. El ahora te dará felicidad. El ahora es lo único que existe. Y el futuro, ¿qué te genera? Ansiedad, estrés, nerviosismo. Y lo digo yo que soy ansiosa. Es como un pequeño consejo. Vive el ahora. Pero ¿cómo se hace para vivir el ahora? Para lograr esa expertez. Hay que practicar, practicar y practicar. Estar en modo alerta. Estar siempre enfocados. Un enfoque total de este presente. Gracias, Eckhart Tolle, porque hiciste este gran libro. El único punto de poder es el ahora. Gracias por este libro y creo humildemente que mi exposición no será fabulosa, pero sí tiene algunos condimentos que te pueden servir para tu vida. Muchas gracias, doctora Lilia. Muy bien, Natalia, Amalia. Vamos a comenzar. Vamos a tomar de referencia a Amalia, no es porque estamos en contra de ella, solo es para que terminemos de aprender. En el caso, aquí está Juan, por ejemplo, está Sofía y siempre los nuevos. Nos saludamos. Es porque cuando nosotros estamos en el proceso, ya cuando nos toca estar en el evento, hay un maestro de ceremonia que dice todo lo bonito de ti y tú sencillamente entras a adueñarte del escenario, ¿sí? A acaparar la atención de tu público. Así que para que en la próxima, por ejercicio, vayamos directo a nuestro tema. ¿Sabes lo que significa? Deberías comenzar de pronto con la pregunta, ¿sabes lo que significa la palabra ágora? Etimológicamente quiere decir, y empiezas con la explicación, ahí no sabía lo que significa esa palabra y la gente se engancha, va a darse cuenta de que les vas a enseñar algo. Comienzas interrogando, porque esa es una forma de despertar el interés, de llamar la atención de nuestro público. Cuando interrogas, cuando ofreces una frase emblemática, cuando muestras una estadística de algún estudio que se ha hecho, todo eso hace que la gente siempre se despierte, se active. Ok, por ahí ya podemos hacer esa pequeña reestructuración. Observar los pensamientos que están revoloteando en nuestra mente. Eso está muy bien porque eso es lo que nos pasa y está perfecto. Luego dices, no los dejes anidar. Es una metáfora preciosa. Los gatos vigilando su guarida.
Ahí estás también haciendo algo que la gente no va a dejar, es decir, no se va a distraer fácilmente porque estás usando unos recursos maravillosos. Jamás, jamás sucederá. Ahí haz mucho énfasis. Jamás, jamás sucederá. Jamás, jamás sucederá. ¿Sí ves? Subes y bajas. Subes y bajas. Ahí tú tienes ese poder. Solo tenemos el ahora. Ahí tú haces énfasis. Solo tenemos el ahora. El ahora. El ahora. Así lo remarcas tanto para que ese ahora tenga ese poder. Muy bien. El libro es prácticamente, puedo decirte que este libro es un cuestionario donde hay preguntas y respuestas. De pronto él de alguna manera pregunta y nosotros respondemos y eso es lo que nos está dando, es lo que estamos obteniendo nosotros aquí hoy como resultado. Y cuando mencionas, por ejemplo, a Rubén Darío, que dices que te causa un poquito de desesperación, efectivamente a veces nosotros nos podemos alterar un poco con la escritura. Me encantó esto de que la insensibilidad de la piedra, esa metáfora perfecta. Y cuando dices consejo, reemplacemos por recomiendo, sugiero. Es decir, eliminamos el consejo porque de verdad, que dicen los estudiosos que cuando alguien nos aconseja, uno acá está, ¿y quién te pidió el consejo? Si yo lo que quiero es que me escuches, no que me aconsejes. Es decir, resultamos como entrometidos, entonces nosotros cuando estamos en una situación, no aconsejamos, solo recomendamos. Uno dice, yo en tu lugar hubiera hecho esto. Jamás es que tú no hiciste esto, tú hiciste esto, y empezamos a recriminar. No, nosotros tenemos que poner, yo en tu lugar me hubiera quedado callada. O yo en tu lugar le hubiera dicho, le hubiera preguntado que por qué me ofendió. Es decir, yo. Entonces, yo te recomendaría, o sea, como cosa tuya, yo te recomendaría que cambies de actitud. Es decir, va suavecito, pero afina un poco y sensibiliza un poco. Así que reemplazar por estas dos el consejo. Muy bien. Y asimismo no agradecemos. Es decir, el agradecimiento como lo hizo Liliana, va introducido y al final nos decimos gracias. Gracias, porque hay una frase que dice que lo último que se dice es lo primero que se recuerda. Y van a recordar que tú dijiste gracias, y gracias escuchan en la tienda, en el supermercado, en todas partes. Es decir, rápido te esfumas de la mente de tu audiencia. Necesitas dejar una frase, necesitas dejar una reflexión, un llamado de acción. O sea, todo lo que haga que la gente pueda estar ahí pendiente de tu mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias Amalia. Adelante, Manuel. Continúa Juan. ¿Eres tú realmente esa voz o eres tú quien es consciente de ella? Si miramos a nuestro alrededor, escuchamos el ruido de nuestras propias vidas. ¿Qué encontramos? Una mente que nunca para, un parloteo constante, juzgando, comparando, recordando heridas, proyectando miedos. Es como una estación de radio que nunca se apaga. Le llamamos nuestra voz interior y hemos llegado a creer que eso es lo que somos. Pensemos esto por un momento. Si podemos observar a nuestra mente pensando, podemos ser testigos de nuestros propios pensamientos. Entonces tú no puedes ser de esos pensamientos, tú eres la conciencia detrás de ellos. Eres el primer y más grande descubrimiento, el yo que queremos ser, el que tiene un nombre, una historia, unos problemas. Ese es nuestro verdadero ser. Ese es el ego, y el ego es solo un montón de pensamientos repetitivos y identificaciones en el pasado. El ego vive en el tiempo, se alimenta del pasado, de los resentimientos, las nostalgias y las culpas, y proyecta todo eso en nuestro futuro imaginario lleno de ansiedad, aquello que anhelamos o aquello que esperamos ser. Y en este ciclo interminable entre el pasado y el futuro, ¿dónde queda la vida? ¿Dónde queda la única cosa que es real? Esto se pierde por completo, porque la vida no ocurre ayer, no ocurrirá el mañana. La vida, la única que existe, ocurre en el ahora, en este mismo instante. Muy En este bien. instante, el ahora. Es siempre simple. Puede que contenga un desafío, pero no contiene el peso dramático que tu mente le añade. Cuando trasciendes del ego, te alineas con la vida misma. Dejas de resistirte a lo que es y en esa entrega encuentras una paz profunda y un poder auténtico que no viene de lucha,
sino de la inquietud. Gracias. Ok, Juan, démosle la bienvenida a Juan, primera vez que está participando con nosotros, nos está entregando un bonito contenido, a pesar de su juventud y todo, está aquí con nosotros y eso también hay que rescatar que es positivo. Bien, ¿eres tú realmente esa voz? Hiciste una buena introducción, comienzas con una pregunta y también le das una respuesta. Eso es importante. Ve anotando porque todo esto te va a servir. Tú vas a tener presentaciones y todo lo que pueda ocurrir en la universidad y te vas a lucir con estos detalles. Ok, hablas de la voz interior. Ahí usaste un bonito tono de voz. Dice, pensemos en esto. Ahí usaste también un recurso persuasivo. Pensemos, imaginemos, recordemos. Todo eso nos hace a nosotros conectar con nuestro público. Y me encantó esto del ciclo interminable entre el pasado y el futuro. Y después haces la pregunta, ¿dónde queda la vida? Ahí hazle un tono bien bonito. ¿Y dónde queda la vida? ¿Para qué? Para que la gente siga enganchada contigo. Porque ahora usaste un tono monótono. Cuando decimos nosotros un tono monótono, es porque usamos un solo tono, es decir, estamos así como has visto el electrocardiograma. En el electrocardiograma, cuando alguien se muere, o sea, cuando todo está activo y hay vida, empieza a pum, 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 para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y de repente, cuando ya dejó de existir, ti, 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 todo recto. Y nosotros debemos evitar un poquito la monotonía para que nuestro público pueda engancharse con nuestro mensaje. Estuvo perfecto tu mensaje. Felicitaciones, Juan. Bienvenido también. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir aquí para escuchar las recomendaciones que se hacen para los demás y que todo eso sirva para mí. Todo lo que tú escuchas que le decimos al otro, tú tienes que anotar. Dijo que hay que usar las manos. Ah, ok. Dice que hay que mirar la cámara. Perfecto. Y todo yo lo voy anotando porque todo me va a servir. ¿Sí te das cuenta del beneficio de este espacio? Juan. Juan, sí. Estamos conscientes. Ya, ok. Por ejemplo, en el marco americano estás dejando ver solamente los hombros. Si tú podías elevarte un poquito más y empezar a usar tus manos, exacto, ahí estás bien. Y cuando tú hablas, si mueves tus manos, nosotros vamos a darnos cuenta de tu lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Ok, Juan, adelante. Adelante, Manuel. Continúa Nerina García. Que sea simple no lo hace fácil. Detenernos y habitar el presente. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, nos recuerda que la mente tiene infinitas estrategias para escapar del momento presente. Ella nos lleva una y otra vez al pasado, a lo que fue, a lo que creemos que fue, o al futuro, a lo que podría pasar o tememos que pase. En ese movimiento constante perdemos el único lugar donde la vida realmente ocurre, este instante justo ahora. Toll escribe, el tiempo no es más que una ilusión creada por la mente para evitar el ahora. Cuando vivimos atrapados en el pensamiento, en la preocupación, en el juicio, deseos, nos desconectamos de la vida, de lo que está sucediendo. La mente teme al silencio, porque el silencio pierde su control. Por eso inventa historias, comparaciones y juicios. Sin embargo, cuando empezamos a observar esos mecanismos sin juzgar, como propone Toll, algo se ilumina dentro de nosotros mismos. Descubrimos que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia que los escucha, los observa. Eureka es el inicio del estado de presencia. Estar presente significa dejar de identificar con la mente. En palabras de Toll, la verdadera libertad llega cuando comprendemos que no somos la voz de la cabeza, sino quien la escucha. Esa comprensión, con esa comprensión, la vida se simplifica, todo sigue ocurriendo, observamos desde un espacio más profundo, más silencioso, más libre. La presencia es la puerta del ser, esa dimensión donde la paz no depende de la circunstancia, es un regalo a lo esencial, al cuerpo, a la respiración, a la conciencia del momento que está sucediendo ahora. Hoy te pregunto, ¿cómo estás habitando este momento justo ahora?
Muy bien, Nerina, felicitaciones. Me encanta cuando tú dices escapar, escapar del momento presente. Y tú haces ese ademán tan descriptivo que a nadie se le va a olvidar esa expresión. Muy bien, fantástico esa parte. Sin embargo, un excelente conector para pasar a la siguiente idea. Lo hiciste muy bien, maravilloso. Hablas de eureka, también hablas de estar presente y de hacer uso de la atención plena. Hiciste una pausa muy larga, te olvidaste, te desconcentraste y hubo así gracias a Dios que como sabía que tenías todavía algo por dar, no intervine. Sin embargo, debemos esa partecita manejarla. Ya tú tienes experiencia de eso, ya no me preocupo porque sé que lo haces bien. Y cuando dices hoy, te pregunto, de pronto elimina el te pregunto hoy y haces la pregunta al final. ¿Sí? ¿Para qué? Para que quede sellado de una forma magistral. De eso es lo que nosotros buscamos, que hayan cositas que se vayan eliminando, se vayan agregando para hacer un discurso muy hermoso, precioso. Muy bien. Gracias. Adelante. Gracias, Nerina. Adelante, Manuel. Muy bien. Me corresponde continuar a Chadi. A Va a responder Jessie. Chadi. Tengo que Yes. cambiarlo. Hoy estoy de oyente, estoy leyendo el libro, pero no he tenido chance de hacer el discurso. Ok. Lo importante es que no pierdas el interés, Jessie. Recuerda que tienes un compromiso contigo y con el mundo. Ya que das Sí. mensajes, tienes que estar preparada. Ok. Adelante, Manuel. Adelante, la amiga Rosario. Rosario. El micrófono ahí. El ayer es el pasado, el mañana es el futuro. El hoy es un regalo llamado presente. Les voy a contar una pequeña parábola sobre el tiempo. Hace mucho tiempo en un bosque poderoso vivía un joven mirlo, llamado Pluma. Era un ave inquieta, llena de energía. Cantaba con una voz poderosa y vivía con entusiasmo. Sin embargo, se frustraba en el bosque. A su pensar, le parecía desordenado e improductivo, ya que cada año en el bosque caían hojas secas y cubrían el suelo. La densa maleza le impedía divisar los árboles viejos y le parecían un estorbo que impedía el crecimiento, que crecieran nuevos árboles. Un día, mientras Pluma cantaba y se quejaba en voz alta, un viejo roble conocido con el nombre del más sabio del bosque le respondió, con una voz grave: joven mirlo, vives en el bosque cada día con ganas y aún no has aprendido la lección de la paciencia y la interdependencia. Mira a los otros pájaros, le dice. El carpintero usa su pico y crea nidos en mi tronco. Y en esta etapa, él se beneficia directamente, ya que forma su nido y tiene un lugar seguro para sus hijos. A mí no me incomoda, le explicó el roble. Y los carpinteros no solamente, dice, anidan en mi árbol, también se alimentan de los insectos que podían dañarme. Me ayudan a mantenerme sano y fuerte. Cuando otras aves como tú dispersan, dicen, las semillas que comen, y de esta forma, de esta forma el carpintero contribuye a la regeneración del bosque, porque me limpia de toda la suciedad que ustedes y otras aves a veces me tiran. Sin embargo, no me quejo, es parte del ecosistema. Es así como cada uno, le dice, se beneficia. Es un ciclo de danza donde cada uno da lo que recibe. Pluma comprendió que su contribución no solo beneficiaba al bosque, él tenía su lugar en propio lugar y alimento para en el futuro.
El verdadero aprendizaje no es solo saber que dependemos uno de otro, es entender que nuestro ecosistema es un reflejo, es una sabiduría donde el respeto y la cooperación son la base de un crecimiento y florecimiento sostenible. ¿Alguna vez sabías que lo único que realmente nos pertenece es el tiempo? E incluso a aquel que nada tiene lo posee. Esta es una frase hermosa de Baltasar Gracián. Muy bien, Rosario. Vamos a ver. Ok, Rosario, les voy a contar. Lo eliminamos. Tú puedes decir, una parábola sobre el tiempo reza. Y empiezas a describir la palabra. Y así rápido atrapas la atención. Estuvo perfecto todo lo de la... Siempre cuando tenemos una parábola, una historia, podemos usar que esté en relación con el tema. Ese puede ser todo nuestro discurso. Que dejen mensajes poderosos, que dejen una enseñanza. Ahí nosotros también estamos haciendo un discurso. Perfecto. Bien, usas el sin embargo también como un excelente conector. Rosario, muy bien. Ademán es cuando dice mira a los otros, mira a los otros. Usas el ademán. ¿Sabías que lo único, ahí cambia también la forma en cómo haces al final? ¿Sabías que lo único que realmente nos pertenece es el tiempo? Y cierras. Si te das cuenta, ahí vamos quitando, eliminando unas palabritas, le vamos dando más poder a nuestra participación. Y me hiciste acordar una frase que dice que un ruiseñor jamás se intimida ante la presencia de un simple pájaro carpintero. Me hiciste acordar de esa frase. Maravilloso, Rosario, fantástico. Adelante, Manuel. Responde su participación a Glexi. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctora, por el libro que estamos leyendo en estos momentos, El poder de la hora. Es bellísimo y comparto con Bielka cuando dice que es muy profundo. Es un libro que se tiene que leer con dedicación. Es más, no lo he podido entender cuando llego del trabajo. Lo puedo leer mejor por la madrugada. Cuando me levanto, capto mejor el libro. Pero es un libro bellísimo. Hoy no me preparé con un discurso. Sin embargo, traje mi perla. Ok. La perla dice, tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Esta perla significa que una emanación de la ira puede estar relacionada con cómo una persona iracunda proyecta su estado emocional. Esta proyección puede ser recibida por otros, especialmente si estas personas ya tienen una baja tolerancia a la frustración. Son impulsivas o están pasando por momentos de estrés, lo que puede desencadenar su propia ira latente. Cuando estaba leyendo esta perla, se me vinieron a la mente la cara de muchas personas que he visto que emanan esa ira y tal como dice cuando estoy relatando lo que significa la perla, se siente, cuando uno conversa con esas personas, se siente cómo emanan esa ira y lo transmiten, que cuando están conversando, uno siente como si están peleando con la que está recibiendo la información que están dando. Y muchas veces gritan y no pueden soportar o no pueden controlar esa emoción de la ira y explotan, gritan y le pueden hacer sentir mal a todas las personas que están alrededor. Es más, en oportunidades he visto cómo las otras personas reaccionan inmediatamente a esa ira y a ese reclamo o a esa
a esa forma cómo se relacionan y cómo emiten esa información. Y en ese momento, muchas veces hay choque entre personas, la que da y la que recibe. Es como cuando vemos a un toro que va a embestir, y así vemos a esas personas que vienen como preparadas a pelear. Entonces, ese tipo de personas tienen que controlarse. ¿Cómo? Como lo dice también el mismo autor del libro, Tolle, que dice que debemos hacer una introspección, hacernos una revisión interna de lo que nos está pasando, porque muchas veces es una frustración que no la hemos sabido controlar, ni bajar, ni evaluar. Y hay algo que nos mantiene, como decir, presos y no podemos sacar eso que tenemos por dentro. Entonces quería compartir esa perla que de verdad que el hecho de que me llevó, me transmitió hacia otras personas que conozco, que están muy cerca de mi entorno, y veo cómo su forma de ser hace que el resto de las personas puedan ser invadidas por ese cólera, por esa ira que tiene esa persona. Quería compartir esa perla. Gracias, gracias, Glexi. Hiciste una buena narración, describiste muy bien la perla, fantástico. Y aunque dices no preparé el discurso, ahí estaba tu discurso. Usaste ademanes, fuiste fluida, aunque no miraste la cámara. Estuviste viendo el texto todo el tiempo. Sin embargo, el tema de que ya lo hagas tuyo ya te permite estar más cómoda en el espacio, que eso es lo que buscamos, es que no te den nervios, que no te aterre el tener que hablar y empieces a mostrar rigidez en el cuerpo, palabras que salen entrecortadas, es decir, todas esas cosas que son a veces notorias. Fluiste muy bien, me encantó, Glexi, y me encantó lo del toro. ¿Sabes qué? Esas personas son incendiarias. Esas personas que andan todo el tiempo provocando la ira, que viven con ira y andan provocando la ira, son incendiarias. No saben cómo provocar un incendio voraz y que todo se acabe. Nosotros tenemos que, ¿qué? Nosotros debemos ser allí el que apaga el fuego. A veces el silencio, la indiferencia, sencillamente son buenos recursos para evitar aquello. Muy bien. Ahora, con respecto a la frase que pide Amalia, la frase, por ahí está Amalia o se fue. La frase es que un ruiseñor jamás se intimida ante la presencia de un simple pájaro carpintero. Esa es la frase. Bien, vamos a escuchar a nuestro embajador de marca, Manuel Sandoval. ¿Sabías que hemos explorado la mente y la ilusión del tiempo? Hoy Eckhart Tolle nos lleva a un territorio más denso, el lugar donde se almacena el pasado no resuelto, la sombra que cargamos. Esa energía emocional que está funcionando como un residual del sufrimiento genera traumas y dolor que experimentamos cuando no enfrentamos ese momento de liberación. Se transforma en una entidad de energía semiautomática que reside en nuestro campo magnético. Eso nos lleva a pensar, cuando un evento doloroso se produce, pues, y no lo manejamos conscientemente, nos imaginamos que él se puede transformar en un volcán dormido en nuestro interior. Este proceso se transforma en una adicción, en un drama. Queremos sobrevivir. ¿Y de qué se alimenta el dolor? Del mismo dolor. El dolor tiene un ciclo vicioso. Primero se activa cuando ese evento externo, que sea una crítica, una desilusión o un recuerdo, nos genera un alimento para que una vez que él nos manipule, nos sentimos en pensamientos negativos. Y eso hace que nos sumerjamos en el drama. Pareciera ser que destacamos que estar en conflicto es nuestra condición natural. Luego de haberse activado, también esa energía emocional, bien sea propia o ajena, vuelve a un estado latente y que espera una próxima oportunidad. ¿Para qué? Para volver a resaltar. Siempre encontramos a mucha gente que parece ser adicta a la rabia, a la lástima y a la ansiedad.
¿Y por qué entonces preguntamos, por qué se repite esa conducta en nuestras vidas? ¿Ese dolor realmente es indestructible? Pues no, él es débil. ¿Y cómo lo podemos enfrentar? Con nuestra presencia. La clave es reconocer cuando está ese momento incómodo, sin hacer juicios y aceptándolo, observándolo desde afuera, saliéndome de ese protagonismo. Evita ser víctima de tu pasado. Cambia tu presente. Recuerda que no eres dolor, eres conciencia que se observa. ¿Estás dispuesto a liberarte y a generar una renovación llena de paz? Excelente, Manuel. Dice, recuerda y luego hace la pregunta. Ahí está. ¿Sí se dan cuenta cómo va llevando él el final? Muy bien, Manuel. Te felicito. Me encantó esto de territorio denso. Es una expresión que la podemos usar muy poco o casi nunca. Sin embargo, ahí está algo que tiene un significado. Territorio denso, donde se almacena el pasado. Ahí sale otro discurso, Manuel. Maravilloso. Hablas luego del residual. Ahí ya yo, cuando él está hablando residual, yo digo, este señor está en negocios de multinivel. Habla de residual. Muy bien, excelente, Manuel. Mira cómo damos mensajes subliminales. Usas el lenguaje corporal muy bien. Esta vez lo hiciste muy bien. Te vi así todo en acción. Eso estuvo perfecto. Un pues innecesario, un segundo pues igualmente innecesario, se te escapó por allí. Y el entonces. Dos pues y un entonces. Como es un entonces, digamos que puedes pasar. Sin embargo, el pues. Busquen ahí, nada más que por curiosidad, etimológicamente, ¿qué significa pues? Y nos vamos a dar cuenta de que ahí estamos repitiendo algo que no tiene propósito. Bien, perfecto, Manuel. Yo les quiero dejar con una frase que también encontré de este gran señor que dice, la muerte es un despojo de todo aquello que no eres tú. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Me encantó. Maravilloso. Palabra del día para que la reciba Manuel y cerramos hasta el próximo miércoles. Les mando por el grupo toda la información de los capítulos. Mi palabra es desafío. Toma la del resto, por favor. ¿Me ayudas? Adelante, Rosario. Aprendizaje. Magnífico. Glexi. Proyección. Excelente. Liliana Derkach. Presencia. Jessy Chadi. Paciencia. Graciela Paiva. No se te escuchó. Graciela Paiva, su palabra. Ay, señor. No se le escucha. Continuamos con Rosario Alfonso. Compañerismo. Muy bien. Juan No. Abre su micrófono. Ajá. Presente. Muy bien. Amalia. El Su micrófono. micrófono. Ahora, Ahora perfecto. mismo. Ahora. Marta Lilian Hernández. Pareto, 80-20. Excelente. Sofía Salvador. Confianza. Perfecto. Muy bien. El amigo, se me fue el nombre, Lenovo. Ramón. Vida. Excelente. Alejandra Marcos. Expansión. Magnífico. Yo Liliana. repito, desafío. Liliana, falta Liliana, ya dijo. Y Glexi. Glexi dijo, Ya, Liliana. perfecto. Perfecto, ya está bien. Ok. Muy bien. Yo me quedo con esto que dijo Manuel. Territorio denso. Territorio Muy- denso. Territorio denso donde se
aloja el pasado. Así que con eso me quedo. Maravilloso día, mucha lectura, mucha paciencia, mucho amor, mucho compromiso, mucho enfoque y sobre todo muchas ganas de sacar esa mejor versión de nosotros mismos cada día. Nos vemos el próximo viernes, ya les escribo por el grupo los capítulos a seguir y seguimos aprendiendo, que es lo más importante, y en espacios de comunidad donde se hace más fácil leer. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Un buen día. Chao, chao. Evelyn.